Bien, y siguiendo con los tutoriales, en esta oportunidad tenemos el tema hernias diafragmáticas, ¿no? Empezaremos haciendo un breve repaso acerca de la anatomía normal de lo que significa el diafragma, ¿no? Pues las hernias diafragmáticas se formarán a través de zonas, ¿no? Eh, débiles en el diafragma y que pueden ser adquiridas o congénitas, ¿no? Recordemos el diafragma, esta es una visión de la cara inferior del diafragma. Recordemos que es un músculo que se inserta en la parte media a través de unos pilares, ¿no? Pilares diafragmáticos, izquierdo y derecho, a nivel de las vértebras lumbares, las primeras vértebras lumbares, y que se extiende posterolateralmente hacia las costillas, ¿no? Y por delante está el esternón, ¿no es cierto? Tiene una parte muscular periférica y una tendinosa central, y permite el paso de algunos elementos anatómicos, como la vena cava, el esófago a través del hiato esofágico, como está señalando el cursor, y la aorta también, ¿no es cierto? Entonces el diafragma, que es el límite entre lo que es la cavidad abdominal y torácica, ¿no? Permite el paso de estas estructuras anatómicas. Y las hernias serán, pues, la protrusión, ¿no?, de órganos abdominales hacia cavidad torácica a través de puntos débiles en el diafragma. Uno de ellos es a nivel del hiato esofágico, también tendremos a nivel de la inserción posterolateral y también en la parte del anterior del esternón, ¿no? Entonces, con estas generalidades pasamos a lo que es la clasificación de las hernias, ¿no? Y tenemos las hernias hiatales, las de Bogdalek, las de Morgani y las traumáticas, ¿no? Las primeras, las hernias de hiato, corresponden a la herniación del estómago a través del hiato esofágico, ¿no? A través de esa porción del diafragma que permite el paso del esófago, ¿no? A través de una debilidad de esta se producirá una herniación del estómago principalmente, ¿no? También tendremos las hernias de Bogdalek, las cuales son por defecto congénito del cierre de la membrana pleuroparietal y se encontrará generalmente en la región posterolateral, ¿no? Todo lo que va con el cursor, ¿no es cierto? Y las hernias de Morgani, que se encontrarán principalmente por delante, a nivel del esternón, ¿no? Muy bien. Al igual que las de Bogdalek, son por defecto congénito, ¿no es cierto? Y las hernias traumáticas, que se pueden producir a cualquier nivel del diafragma, correspondiendo a el nivel donde haya sido el traumatismo, ¿no? Bien. Con respecto a las hernias de hiato, habíamos dicho que el principal órgano a herniarse es el estómago, que lo puede hacer por un deslizamiento a nivel por el hiato esofágico, y una vez deslizado incluso puede haber una rotación y una volvulación del segmento herniado, ¿no? Entonces principalmente es el estómago el que se va a herniar y va a ocupar de manera anormal, natural, el mediastino medio, ¿no es cierto? Los factores predisponentes para esto serán principalmente un aumento de la presión intraabdominal, como es en los casos de los pacientes obesos. Muy bien. Dentro de la clínica, generalmente estos son asintomáticos, pero cuando se producen síntomas son los de reflujo, es decir, pirosis, reflujo postpandreal, ¿no es cierto?, entre los principales síntomas, ¿no? Dentro de las complicaciones, hemos dicho, al igual que las hernias de pared, estas pueden encarcelarse, estrangularse e incluso volvularse, ¿no? A continuación tenemos, por ejemplo, un paciente con hernia hiatal, una radiografía AP de tórax,
en la cual vemos un nivel hidroaéreo anormal en mediastino, ¿no? Señalado por las flechas blancas. En la proyección lateral la vemos más claramente en la presencia de un nivel hidroaéreo en mediastino, lo cual no es normal, ¿no? Y corresponde al estómago que se ha herniado a esta región y por eso nos dibuja un nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces, estas son las hernias de hiato. Bien, entonces como vemos una radiografía simple de abdomen nos puede encaminar hacia el diagnóstico de una hernia diafragmática, pero el examen con más fidelidad y con más precisión es la tomografía, ¿no? Una tomografía, como ven acá en la diapositiva, ¿no? Esto se trata de una mujer de 76 años diagnosticada con adenocarcinoma, además de endometrio, pero además que tiene una hernia hiato, lo cual están señalando las flechas, ¿no? En la cual se muestra un importante deslizamiento de todo el esófago, de todo el estómago. Como ustedes ven acá, prácticamente ha invadido gran parte de la cavidad torácica, ¿no? Tanto en el corte coronal como sagital, ¿no es cierto? Habíamos dicho que estas hernias, una vez establecidas en cavidad torácica, tienen mucho riesgo de volvularse, ¿no? La volvulación es el giro, ¿no? De 180 grados sobre su propio meso del órgano herniado. En este caso puede ser un vólvulo de estómago, ¿no es cierto? Cuando el hiato esofágico permite el gran deslizamiento de una gran porción del estómago, se va a producir lo que son las hernias paraesofágicas, ¿no? Entonces es una herniación progresiva del estómago anterior, ¿no? A través del hiato esofágico que se vuelve amplio, ¿no? Y permite el deslizamiento de esta gran parte del estómago, ¿no? La principal complicación, como en el anterior caso, es el vólvulo gástrico, ¿no? Ojo con eso. El vólvulo gástrico es una complicación de la hernia paraesofágica y también de las hernias de hiato. Bien, sigamos con las hernias de Bondale, que son posterolaterales, como os había mencionado, y se presentan frecuentemente en el lado izquierdo, porque recordemos que en el lado derecho está el hígado, entonces es muy difícil producirse una hernia por ese lado, pero por el lado izquierdo es más común. 75% son sintomáticas, el dolor permanente es el del dolor abdominal, que es intermitente, acompañado además del dolor torácico y disnea. Los órganos generalmente a herniarse son desde el estómago, el omentum mayor y los riñones. Como ustedes pueden ver, con la radiografía simple de tórax podemos ver unos niveles hidroaéreos anormales en campo pulmonar derecho, ¿no? Que corresponden a asas intestinales, ¿no? Como reza ahí la reseña, de radioluencias en el interior del hemitórax, ¿no? De igual forma, el corte axial de una tomografía nos muestra el contenido graso y presencia de colon incluso y estómago en campo pulmonar izquierdo, como ven acá, ¿no? Muy bien. Entonces habíamos dicho que también el riñón puede ser parte de los órganos herniados. Es así que, como ven esta tomografía, en un corte axial vemos prácticamente todo el riñón en campo pulmonar izquierdo, como pueden ver acá, en un corte sagital y en un corte coronal, ¿no? Ven acá la presencia del riñón, que están señalados con las flechas blancas, y unos niveles hidroaéreos que corresponden a parte del colon, ¿no? Eso en correspondiente a la hernia de Bogdalek, ¿no es cierto? De igual forma, acá el estómago, el mesenterio, se encuentran en cavidad torácica, ¿no? Bien. Las hernias de Morgagni, si bien son congénitas, al igual que las de Bogdale, se diferencian porque generalmente se hernian en el mediastino anterior, como muestra la flecha acá, ¿no? Y corresponden a masas en el ángulo cardiofrénico, ¿no? Los órganos a herniarse pueden ser desde el omentum mayor hasta el hígado, como dice acá, ¿no? A través de la unión del diafragma y el esternón, ¿no? Entonces eso corresponde a las hernias de Morgagni, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo, volvemos, ¿no? La parte herniada aparentemente es una masa sólida correspondiente a hígado. Luego tenemos las hernias traumáticas que se van a producir por una ruptura diafragmática a nivel, ¿no?
asociada a grandes traumatismos, principalmente torácicos, ¿no? Los cuales pueden ser penetrantes o cerrados. Frecuentemente se dice que por estadísticas el lado izquierdo, o sea que se lesiona más, porque recordemos nuevamente que en el lado derecho está el hígado, ¿no? Entonces, cuando se presenta un trauma torácico o abdominal, se trata de buscar los signos directos e indirectos cuando estamos pensando en una hernia diafragmática. El signo directo corresponde a visualizar el muñón diafragmático, o sea, el lugar de ruptura, ¿no? Como muestra acá las flechas negras, ¿no? El lugar donde ha habido la ruptura se va a llamar muñón diafragmático, ¿no? Y los signos indirectos que corresponden a la herniación de las vísceras, ya sea colon, ya sea estómago, en cavidad torácica, ¿no? Como estoy ahí señalando con el cursor, ¿no? Esta, por ejemplo, es una tomografía, un corte axial y un corte sagital de un paciente de 48 años que sufrió un traumatismo torácico con ruptura del cartílago condrocostal, ¿no? Asociado a hemomediastino, como es hemomediastino, hay sangre mediastino anterior, como se señala la flecha blanca, pero también hay una importante herniación de todo el estómago, como ven acá, ¿no? Las flechas negras nos señalan el lugar donde se ha producido el desgarro o ruptura del diafragma, ¿no? Lo que se va a llamar el muñón diafragmático, ¿no? Entonces, esta es una herniación por traumatismo, ¿cierto? Bien, como ustedes pueden ver, las hernias entonces son defectos a nivel de diafragma que permiten la protrusión hacia cavidad torácica de órganos abdominales, ¿no es cierto? La protrusión anal. Entonces, como son defectos, el tratamiento será netamente quirúrgico, entonces habrá que resolver y corregir pues estos defectos, ¿no es cierto? A continuación vamos a revisar rápidamente un video en el cual se ve una hernioplastia, una corrección, ¿no? De una hernia de Morgagni, en este caso anterior, ¿no? A través de una vía laparoscópica, ¿no? Como ustedes ven en el video, vamos a ver que esta parte que está mostrando ahí es la hernia en la cual está contenido. Voy a hacer un pause, ¿no? Esta es la parte, esta de acá es la hernia que está hacia cavidad torácica y el contenido de la hernia, como ustedes ven, es colon, ¿no es cierto? Colon transverso aparentemente, o un poco de colon izquierdo está contenido en la hernia, ¿no? Entonces el tratamiento básicamente corresponde en reducir este contenido, o sea, volverlo a la cavidad abdominal, como van a ver a continuación, ¿no? A través de una pinza trata de reducir, volver el contenido hacia la cavidad torácica de tal manera que podamos identificar la hernia en el diafragma, ¿no es cierto? Ahí está tratando de reducir con la pinza laparoscópica, ¿no? Y cuando la reduce, vamos ahí a ver la hernia en toda su extensión, ¿no? Ven esta comunicación anómala entre la cavidad abdominal y torácica, ¿no? Entonces la cirugía prácticamente consiste en poder cerrar este defecto a nivel de puntos de sutura, como van a ver a continuación, ¿no? Entonces ha identificado y está reparando, está identificando con mayor, para darle mayor visión toda la hernia y va a corresponder luego darle puntos de sutura, como van a ver a continuación, ¿no? Entonces ahí ya está dando puntos de sutura para poder cerrar ese defecto en el diafragma, ¿no? De tal manera que la comunicación a través de los puntos de sutura cierre en su totalidad, ¿no es cierto? Voy adelantando el video. Como ustedes ven, ahí ya se ha disminuido a un foramen más chico y va a terminar cerrando todo el defecto con puntos de sutura, ¿no es cierto? Como ven a continuación. Y por último, la colocación de esta malla, que es una malla especial que tiene dos caras, una que va hacia el diafragma y otra que queda en contacto con las vísceras abdominales, y esta se pone a través de unas tachuelas que se las fija sobre el diafragma, sobre el defecto que había, y queda de esta manera. Como ven, es un refuerzo, evitar nuevamente la herniación, ¿no? Y queda colocada la malla de esa manera, ¿no? Esto para un resumen de cuál es el tratamiento de una hernia, ¿no es cierto?
Bien, entonces como ustedes ven, el tratamiento de las hernias son netamente quirúrgicas. La vía de abordaje puede ser a través del abdomen o a través de la vía torácica también, puede ser abierta o laparoscópica, ¿no? Bueno, esperemos que este tutorial haya sido de su ayuda y con esto me despido.